Bueno, en esta segunda parte, para finalizar Durkheim, vamos a describir dos conceptos importantes que está vinculado al tema de cómo las sociedades modernas se organizan a través de la llamada solidaridad orgánica. Como dijimos, uno de los temas centrales para nuestro autor que tenemos en el día de hoy es describir particularmente cómo las sociedades antiguas tenían una funcionalidad, un importante elemento de cohesión social que era a través de la solidaridad llamada mecánica. Y esa solidaridad mecánica está vinculado a que, digamos, a la articulación interpersonal, a las relaciones interpersonales. Nosotros fácilmente somos solidarios en los actos de llamados de copresencia, por ejemplo, en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase, con nuestros compañeros del club, con nuestros compañeros y compañeras en el ámbito religioso o en una cancha de fútbol, pero la solidaridad, eso digamos que se llama mecánica en el sentido de que es de copresencia, en el sentido de que se articula en el cara a cara, ¿sí? En la idea de que nos conocemos y a partir de allí creamos instancias de solidaridad, es la forma en que se articulan las comunidades más sencillas, más homogéneas. ¿Qué ocurre cuando pasamos a sociedades complejas, donde ya no existe esa idea de copresencia? Incluso pensémoslo en hoy como la idea de que somos absolutamente virtuales, es decir, que nuestro relacionamiento con el otro se está dando incluso en la copresencia familiar, en el caso de que ustedes vivan con sus padres, vivan con sus amigos, vivan con sus compañeras o compañeros de estudio, pero digamos, tenemos ahora la instancia de que solamente estamos reducidos a lo doméstico, reducidos a una sociedad, a una comunidad ampliamente homogénea en donde existen conocimiento histórico de mi mamá me conoce desde que nací. Bueno, esto, digamos, a partir de las sociedades modernas donde se da mucha mayor cantidad de población y por lo tanto aparece unas sociedades complejas donde no tenemos esas mismas relacionamientos de copresencia. Digamos, en las comunidades pequeñas, la conciencia colectiva, ¿qué es la conciencia colectiva? El entramado de lo que nosotros entendemos por cada cosa. Por ejemplo, en el ámbito de los buenos modales, por ejemplo, o en el ámbito de lo que nosotros entendemos por cómo debe ser conducido nuestra sociedad. A lo mejor no hay tanta diferencia entre lo que piensan nuestros padres, que nos han transmitido a nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos, pero sí, digamos, cuando empieza a haber una sociedad compleja, nos vamos a encontrar con la diversidad, con la pluralidad, con las formas distintas de concebirse dentro de la sociedad, como concebirse como individuo. Entonces, en las sociedades complejas lo que prima es lo individual por sobre lo colectivo. Es decir, hay una, digamos, mucho más esta idea de que yo, ¿sí? Cómo pienso yo, cómo lo hago yo, y esta es una de las primeras lecciones que nosotros aprendemos en sociología, a intentar deconstruir ese concepto. Generalmente, cuando nosotros queremos explicar el comportamiento humano, decimos, bueno, es según cómo lo criaron. Bueno, esto depende de cada uno. Esto es una frase que usamos muy seguido. Esto depende de cada uno. Y lo que vamos a conocer a través de la sociología es que muy poco depende de cada uno. Generalmente hay condicionamientos sociales, condicionamientos de donde nacimos, condicionamientos de origen, condicionamientos religiosos, condicionamientos en materia educativa, condicionamientos culturales que nos van construyendo como individuo y que, como hemos aprendido en la primera parte, es externo a nosotros. Nosotros no decidimos nacer, por ejemplo, en una clase media, con todo, a lo mejor con las comodidades, con internet, con televisión, o tampoco a lo mejor decidimos nacer en una villa miseria, digamos, donde no se dan estas condiciones. Entonces, nuestros comportamientos van adquiriendo características vinculadas al lugar de origen y también a los acontecimientos que nos conforma el grupo social donde nosotros hemos nacido y nos hemos criado.
Y, digamos, a partir de allí lo que hace Durkheim es decir, bueno, y lo que más nos define a nosotros en nuestro comportamiento social es la división social del trabajo. Es aquello, la primera división que nosotros conocemos es la división sexual del trabajo, y esto lo vamos a ver con Marx, la división entre el hombre y mujer, esta idea de que hace muy poco tiempo atrás, digamos, las tareas del hogar eran de la mujer. Bueno, esto es un condicionamiento absolutamente cultural, que no necesariamente es así en otras sociedades. A lo mejor encontramos alguna comunidad, no sé, pensémoslo, por ejemplo, en Perú, digamos, en la experiencia inca, donde no necesariamente era así, o en la experiencia azteca, o en la experiencia guaraní, seguramente encontramos que había otras pautas culturales que nos condicionaban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que construye, digamos, la división social del trabajo en la sociedad moderna? Otro tipo de solidaridad que nos hace interdependientes. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento en la cátedra para construir una nueva forma de educar, algo que estábamos acostumbrados a la educación de copresencia, donde se establecían lazos de solidaridad mecánica, actualmente tenemos que reconstruirlos para recrear estos lazos de solidaridad de forma diferente, con otra mediatización. Y esa mediatización hoy es una pantalla, hoy es un celular. Bueno, esas formas mediatizadas de construcción, digamos, de relación, de lazo social, nos van a definir nuevas normas. Recuerden, por ejemplo, nosotros pusimos un nuevo protocolo de cómo comunicarnos entre nosotros. Bueno, eso es una regla, al estilo de Durkheim, para establecer nuevas pautas que nos crean nuevos lazos solidarios. Fíjense en que esto nuevamente remite a esta idea que construye continuamente Durkheim de que la sociedad es un cuerpo humano, que tiene órganos, que tiene necesidades, que tiene funciones diferentes. Bueno, hoy tenemos una necesidad diferente para acceder a la educación universitaria, en este caso el ciclo básico común, para ingresar a la universidad. Bueno, esta forma de construir necesita, hoy les pusimos protocolo, ¿no? Nuevas normas, nuevas reglas de comunicación que nos permita crear nuevos lazos sociales. Esa idea está desarrollada en todas las tesis y el trabajo de Durkheim. Con lo cual, dijimos, es en la sociedad del trabajo, en la sociedad moderna, nos relacionamos a través de la idea del trabajo. Este autor va a dar origen a lo que actualmente llamamos sociología del trabajo, que establece esa idea de sociología del trabajo, de que es el trabajo humano, la forma en que nosotros interactuamos tan fuertemente que compromete y modifica nuestro comportamiento. Por ejemplo, para los que consideran la sociología de la educación, construyen la idea de qué es la educación, una de las instituciones que definen y que reglamentan o reglan nuestro comportamiento. Durkheim está como a medio camino, trabaja mucho el tema de la educación, pero para él es central el tema de que la sociedad, digamos, mecánica está vinculado a la idea de trabajo social y que llegamos a la idea de solidaridad orgánica a través de la construcción del trabajo social. Un planteo es, bueno, ¿cómo definimos entonces finalmente la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica? ¿Qué podríamos describir claramente cuando queremos decir, digamos, que una sociedad establece relaciones a través de la solidaridad mecánica? Es donde nosotros no hay tanta, digamos, diferencia de funciones dentro de la sociedad, de la comunidad. Por ejemplo, si yo analizo a un grupo de un equipo de fútbol, bueno, tenemos un técnico, tenemos un preparador de campo, tenemos digamos, los que trabajan sobre los arqueros, los que trabajan, digamos, sobre los defensores, los que son atacantes, y ahí vemos una diferenciación, pero escasa. Es decir, es una división del trabajo escasa. En esa escasa o nula división del trabajo, la unión interpersonal se genera a través de que creamos sentimientos que son similares, que son uniformes, ¿sí? Esto, digamos, donde el ejemplo más concreto es las originales tradicionales y por ejemplo, digamos, las comunidades religiosas. Las primeras relaciones de solidaridad mecánica, como dijimos antes, están vinculadas al tema de parentesco.
digamos, y, digamos, en ese sentido los intercambios económicos, dice nuestro autor, es a través de la copresencia. Piensen ahora que, por ejemplo, en las sociedades modernas casi no hay relación de intercambio económico de copresencia, por ejemplo, a través de el trueque, pero sí lo hay, digamos, por ejemplo, lo usamos a través de nuestros celulares, donde ni siquiera ahora necesitamos una tarjeta de crédito o el efectivo. Es decir, lo hacemos a través de pagos, digamos, por internet, o pagos, digamos, sistemas de pago de celular, y entonces ahí cada vez la relación de copresencia es como mucho más diferenciada. Lo que se plantea en este tipo de comunidades, cuando hay una relación exclusivamente de copresencia, es que no hay diferencia entre las conciencias individuales, es decir, nuestra matriz cultural de conciencia, lo que nosotros entendemos como la estructuración mental que tenemos acerca del mundo, acerca de lo económico, acerca de lo político, acerca de lo religioso, no habría tanta diferencia con respecto a la conciencia colectiva. Pero esto no ocurre así en las sociedades modernas. En las sociedades antiguas, lo que hay son lazos sociales naturales, donde las funciones sociales están más o menos aseguradas. Pensemos, por ejemplo, en una tribu de una sociedad más primitiva, donde, bueno, el jefe, digamos, puede ser generalmente un hombre, ¿sí? Donde establece determinadas funciones, cuáles son las mujeres, las funciones de los niños, las funciones de los guerreros, bueno, hay poca diferenciación de funciones, y la función social está totalmente como asegurada y se transmite de generación en generación sin ninguna dificultad. Allí la cohesión social, es decir, la armonía que permita que exista una conciencia colectiva, está bastante asegurada. Esto no quiere decir que no haya conflicto. El conflicto siempre es como inherente a las personas. El conflicto es inherente a las sociedades, y esta es una lección que tenemos que aprender en cualquier curso de introducción a la sociología en la universidad. Es que el conflicto no es, digamos, es parte inherente de las sociedades modernas, y también de las sociedades antiguas. Acá igualmente vamos a tener autores que discuten eso. Algunos dicen que el conflicto es externo, como lo dice Durkheim, y otros, cuando veamos a Weber, veamos que el conflicto es interno y que es de alguna manera indisoluble, es decir, que no se puede resolver los conflictos en el entendido de que somos individuos, somos personas que viven en comunidades con seguramente conciencias individuales diferentes a lo que, digamos, Durkheim llama como conciencias colectivas, y por lo tanto el conflicto siempre es como recurrente. Recurrente significa que es, digamos, continuo, que se pueda, que siempre hay un motivo, valores, creencias, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, cuestiones personales que hacen que el conflicto emerja en cualquier tipo de comunidad humana. Piensen que la sociología es la ciencia del conflicto, y esto lo repasamos con el texto de, digamos, de Portantiero. Siempre hay un lugar, un espacio donde hay conflicto. Ahora, ¿qué pasa con las sociedades que ya están desarrolladas, como la nuestra, las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas? Y dijimos que en ese sentido está organizado por la propia división del trabajo. Aquí la forma de recrear las sociedades modernas, una conciencia colectiva, ya sabemos que está organizado por la división del trabajo. Y planteamos que es de acuerdo a las funciones que cumplimos en la división del trabajo que vamos construyendo reglas de comportamiento, normas, pautas culturales, pautas sociales, pautas económicas, que van creando una conciencia colectiva, donde todos creemos, por ejemplo, hablamos en términos de la actualidad, ¿qué entendemos por libertad y qué entendemos por la falta de libertad? Bueno, eso es una forma de conciencia colectiva, independientemente de lo que nosotros creamos individualmente. Acá vemos la diferencia entre lo que es lo individual y lo que es lo colectivo. Para Durkheim, digamos, como para la mayor parte de los sociólogos modernos,
esta conciencia colectiva no se da en forma espontánea en la sociedad moderna, con tanta diferenciación, tantas segmentaciones, tantos estratos o clases sociales, y por lo tanto, digamos, acá ya viene la parte donde el autor dice, bueno, ¿cuál es el nuevo rol? ¿Cuál es la nueva institución, así como lo era la religión o las instituciones religiosas para dar un orden social, una cohesión social, para dar armonía, para dar solidaridad en las sociedades antiguas? Bueno, ¿quién lo hace ahora? Y para Durkheim lo plantea que es la educación la que va generando determinadas formas de conciencia colectiva. El mercado por sí mismo no puede, dice de Durkheim, dar normas que nos regulen como a nosotros, porque el mercado tiene una función fundamental, que es el lucro, es la ganancia. Y entonces, en vez de crear reglas, hace todo lo contrario, en realidad destruye las reglas en el sentido de que el mercado, es decir, el intercambio, lo económico, digamos, es poco afecto a las reglas. Esto lo vemos bien cada vez que hay un intento de regular el mercado, o por ejemplo, ahora que se discute el tema de un impuesto a la riqueza, eso es como regular el mercado, regular las riquezas. Entonces ahí aparece continuamente una crítica desde los lugares individuales de a mí nadie me regula, a mí no quiero que se metan en lo que es lo económico, y ahí aparecen las pautas individuales. Esa es una de las razones por las cuales el mercado difícilmente puede, digamos, regular las nuevas formas de comportamiento. Dicho en términos más ácidos, como lo haría Durkheim, es que cuando el mercado coloca las reglas, estamos en una sociedad anómica y no hay reglas. Es decir, la única regla del mercado es ganar, y por lo tanto eso es a costa de cualquier cosa, dice Durkheim. Entonces, si es a costa de cualquier cosa, lo que ocurre en general es que tendemos a pisar la cabeza de los demás para poder obtener más ganancias. Por eso el mercado, para Durkheim, es un muy mal regulador o un muy mal articulador de nuevas formas de cohesión y por lo tanto de crear solidaridad orgánica. En ese sentido, digamos, lo que se plantea de alguna manera es crear, digamos, que el fenómeno, digamos, de las sociedades modernas reconstruya ese lazo de solidaridad a través de una institución moderna, como es la institución educativa, y también después lo va a colocar en otros dos instituciones importantes. Una es el Estado, sí, el papel del Estado, que no está en el texto que ustedes ven, pero sí lo plantean lecciones de sociología, donde el Estado es un moderno, es un Estado, digamos, permite una regulación que va construyendo una matriz de conciencia colectiva, y por otra parte lo hace también a través de la idea de corporaciones. Esto lo van a ver en el práctico cuando trabajen la idea de que son para Durkheim las formas corporativas, las organizaciones, por ejemplo, de profesionales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de los empleadores o empresarios, las organizaciones religiosas, es decir, las corporaciones, las que renuevan esa idea de construcción de conciencias colectivas a nivel de los grupos. Entonces, si una sociedad puede reconstruir esa solidaridad mecánica, el conflicto, ¿dónde radica el conflicto? Para Durkheim, digamos, dijimos, uno de los temas es el tema de que las sociedades modernas, para regular las funciones sociales, para que funcione el cuerpo social, no es natural. Es decir, comienza a haber digamos, muchas desigualdades por las cuales, digamos, aquel que le toca menos, ¿sí? Sin embargo quiere cumplir otra función más, o una función social diferente, o, digamos, comienza a ver el conflicto a través del reclamo por otras instancias, de, digamos, otros lugares dentro de la sociedad, y ese conflicto, digamos, genera lo que llamamos, digamos, la anomia, genera claramente la falta de armonía en la sociedad, y sobre todo la violencia, sobre todo digamos, la propia irrupción de movimientos violentos o de grupos sociales violentos que rompen con lo que él llama la cohesión social. Por eso, para él el conflicto es un fenómeno anormal, es un fenómeno que tiene que ser extirpado directamente. Ahí lo vemos claramente en una posición absolutamente positivista y organicista, porque describe
digamos, todo conflicto es algo que pareciera como que viene externo del organismo social, ¿sí? Y al ser externo tiene que ser reprimido. Esta es una idea que la podemos asemejar con el concepto de coronavirus, ¿sí? Para la sociedad, digamos, para los médicos, hasta hace muy poco tiempo, las enfermedades, digamos, de los cuerpos humanos eran externas al individuo. El ejemplo, un virus. Es decir, el virus del coronavirus, el COVID-19, es algo que, como dicen actualmente los médicos y las autoridades gubernamentales, nosotros vamos a buscar. ¿Qué si vamos a buscar que está afuera, pero que nos enferma? Entonces ahí, asimílenlo a la sociología, es como que el conflicto está afuera y nosotros, digamos, lo capturamos, llega a nosotros. Entonces tenemos que repeler. ¿Cómo lo estamos repeliendo? A través de lo que llamamos la cuarentena. Esa idea médica, que hoy también está puesta en cuestión, y ahora lo voy a contar por qué, ¿sí? Es lo que asimilaban los primeros sociólogos positivistas como Durkheim. Es que el conflicto no es interno a la sociedad, sino que el conflicto es externo, y por lo tanto, la forma de solucionarlo, la forma de atacarlo, es la represión. Fíjense el impacto ya político, ideológico, que tiene también ciertas formas de ver el conflicto social. Si yo creo que el conflicto es inherente, si yo creo que la desigualdad es inherente, por ejemplo, a la sociedad, y que es algo que nosotros mismos como organismo social lo estamos reproduciendo, voy a tener que encontrar las formas de modificar para, por ejemplo, establecer una sociedad más equitativa. En cambio, si yo creo que la desigualdad es algo que viene de afuera, digamos, o que el delito es algo que viene de afuera, lo veo como el enemigo, como hoy vemos al COVID-19. Entonces, ahí habría que atacar y hacer fronteras, ¿no es cierto? Esta cuestión de cuarentena que hoy vivimos. ¿Por qué digo que no necesariamente las ciencias médicas, para aclarar este punto, actualmente no piensan lo mismo que a principios del siglo XX? Bueno, hoy las medicinas saben perfectamente que el mismo organismo humano puede generar enfermedades que son, digamos, autoinmunes, es decir, que son enfermedades que no llegaron de afuera y que nos enfermaron. Ejemplo, diabetes, ejemplo, cáncer. Y se puede haber condicionantes externos, por ejemplo, la polución, por ejemplo, las situaciones, digamos, de la alimentación o determinados usos de tóxicos cuando nosotros comemos o cuando que nosotros ingerimos de alguna manera, pueden condicionarlo. Pero sabemos, por ejemplo, que la artritis reumatoidea es una enfermedad que es autogenerada por el cuerpo, que el cáncer también lo es decir, estamos analizando, digamos, ya hoy los médicos, digamos, dicen, no, mira, ahora nosotros nos acercamos también a las ciencias sociales, porque tenemos muchas enfermedades, digamos, que son generadas por el mismo cuerpo, así como la sociedad también actualmente tiene enfermedades generadas por el mismo cuerpo. Esto lo ve Durkheim, todavía no está en tiempo en ese momento, y su contexto histórico no lo determina así. ¿Por qué? Porque su contexto histórico es, como dijimos al inicio de esta clase, es desarrollar ciertas herramientas para que la sociedad, particularmente donde él vive, Francia, pero en general, construya nuevos mecanismos de cohesión a través de lo que hemos llamado solidaridad orgánica. Para eso y para finalizar, como dijimos, él utiliza tres instrumentos. Por un lado la educación, que es lo que ustedes van a ver en el texto de prácticos. Por otro lado va a utilizar la idea de Estado, que es lo que está en lecciones de sociología, que lo van a ver seguramente en materias posteriores. Esto es una introducción a la sociología, y luego también el sistema corporativo, que vamos a ver que se plasma en el siglo XX en algunas sociedades con resultados también bastante poco felices. Así que vamos con esto a desarrollar finalmente que como concepto, que ante la descripción de todos los conceptos, de la conceptualización durkheimiana, es necesario describir qué es la conciencia colectiva. Primero, la conciencia colectiva no es igual a la sumatoria de conciencias individuales. No es yo pienso esto, esta es mi construcción, mi matriz cultural, económica, social, política, esta es mi matriz de valores, ¿sí? Y la sumatoria de matriz de valores, digamos. Esto no. Es algo que nos representa al todo, pero no a las partes. Entonces, por ejemplo,
soy argentino, la idea de identidad argentina, es parte de nuestra conciencia colectiva, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ahora es independiente de nuestras conciencias individuales. La segunda es pensado como una síntesis, se llama una síntesis sui generis, ¿sí? Digamos, de las conciencias particulares. Esa idea de totalidad, la argentinidad que pusimos como ejemplo, es un fenómeno diferente a lo que nosotros sentimos en nuestro pasaporte o en nuestro documento cuando dice que somos argentinos, con lo cual no depende de nosotros como personas aisladas, como individuos aislados. Y eso reconstruye la idea de conciencia, una idea de autoridad moral, que se impone al conjunto de la sociedad, que como sabemos, como todo hecho social, ejerce una coacción y que se manifiesta en que en el orden simbólico, piensen en el ejemplo que estamos dando sobre la argentinidad, el hecho simbólico de nuestra bandera, acabamos de tener nuestro 25 de mayo, fecha patria, con determinadas características. Miren el orden simbólico hasta dónde puede ser, no es solamente el escudo, la bandera, la fecha patria, sino lo que comemos el 25 de mayo. Muchas familias hacen el locro, como tradición, el chocolate caliente lo hacen otras. Es decir, hay una idea de orden simbólico que reconstruye esa idea de la argentinidad. Bueno, con esto piensen, digamos, en todas las características de un orden simbólico a través de lo que llamamos conciencia colectiva. Como dijimos, el orden simbólico son las costumbres, los ritos, ¿sí? Por eso hablábamos de lo que comemos, por ejemplo, qué hacemos el 20 de junio, el 25 de mayo, las instituciones, y sobre todo la función social que ejerce la educación. Creo que con eso hemos terminado los primeros elementos, los primeros conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para analizar a Durkheim, y espero que en los prácticos ustedes puedan desarrollar todos estos instrumentos a través de una aplicación, digamos, a un caso concreto, que es el caso educativo, cómo él utiliza estos instrumentos metodológicos para desarrollar en el caso educativo, y finalmente recordarles que pueden hacer las preguntas en el foro, nosotros reunimos todas las preguntas y luego a través de un postcard, es decir, a través de audios, respondemos todas las preguntas juntas. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Es porque muchas preguntas a veces se repiten. Entonces nosotros hacemos el conjunto de las preguntas, digamos, vamos a sistematizarlas, que no haya repeticiones, digamos, algunas que llevan a otras respuestas y que se encadenan en argumentaciones diferentes. Entonces a partir de allí hacemos un audio más bien pequeño, digamos, de corta duración, tratando de responder todas las preguntas. Recuerden que esperamos hasta el día domingo de la semana siguiente, digamos, en este caso hasta el domingo 14, para todas las preguntas que quieran hacer. Si las tienen antes, también las pueden hacer a sus profesores de práctico, pero recuerden que no tenemos tantas horas como si tuviéramos en las clases presenciales. Bueno, espero que haber sido clara y nos vemos en el próximo teórico. Un abrazo.